Son ahora las 9 de la noche, 34 minutos. Estamos en el mes de la lucha contra el cáncer de mama, el consejo permanente que se hace, sobre todo de aquellas que trabajan tanto contra este mal que, agarrado a tiempo, es curable, es curable. Con lo cual, el pedido, y sobre todo además en este tiempo de pandemia, en que muchas veces los estudios médicos son relegados, si no son urgentes, de hacer los estudios correspondientes todos los años o cada 6 meses para aquellas que lo necesiten cada Ujú. 6 meses. En Argentina, el 25% de casos no ha sido aún diagnosticado debido a la cuarentena y al miedo a acudir al médico sin síntomas. Estamos en línea con el doctor Luciano Casab, vicepresidente de la Sociedad Argentina de Mastología, jefe de la sección de mastología del Hospital Profesor César Milstein, el ex francés. Gracias por atendernos, doctor. ¿Cómo le va? Hola, buenas noches, Nuria, ¿cómo te va? Bien, muy bien. Bueno, es así. Hoy, en medio de la pandemia, se están haciendo menos estudios que los que deberían hacerse en las mamas, las mujeres. Realmente y penosamente es así. Todos los años, a esta altura, en octubre, todo el año estamos en realidad haciendo énfasis a los controles que deben hacer las mujeres, porque el cáncer de mama es una enfermedad que tiene una incidencia muy alta y cada vez va aumentando por diversos factores. Ujú. Y todos los años, y principalmente en octubre, le ponemos más énfasis para que la paciente acuda a sus controles, se revise las mamas, haga sus chequeos anuales, con la mamografía, con la ecografía, porque sabemos muy bien que detectado a tiempo el cáncer de mama es curable. O sea, Ujú. cuando se lo encuentra en los estadios iniciales, nódulos muy pequeños o prácticamente asintomáticos, porque se ven directamente con los estudios complementarios, prácticamente es curable la enfermedad. Así Ujú. que no hay que tenerle miedo. Y hoy estamos preocupados por esto, Ujú. porque bueno, al principio, cuando empezó la pandemia, le decíamos a todas las mujeres que posterguen sus estudios, que no era necesario hacerlo estrictamente en marzo, que podían esperar hasta mayo, porque decíamos, bueno, en mayo se termina, después venía el pico en mayo, dijimos, bueno, hagámoslo en julio, y bueno, así fueron pasando los meses y nos dimos cuenta que esto da para largo. Todavía no tenemos muy claro cuándo se va a terminar esta violencia que nos está condenando a estar un poco excluidos, ¿no? O encerrados. Y, y esto hace que la paciente sin síntomas postergue totalmente sus controles. Hemos Ujú. notado un 35-40% menos de consultas en los sanatorios. Esto es una reducción en un 35-40% de casos detectados de cáncer de mama. Ujú. Quiere decir que ese 40% va a llegar el año que viene y quizás, desgraciadamente, en estadios un poquito más avanzados. Ujú. ¿Quiénes son las que más tardan en ir? Digo, las jóvenes, las de edad promedio, los adultas mayores. Mira, las pacientes que son adultos mayores, yo trabajo en el Hospital César Milstein, en donde ahí atendemos adultos mayores, y bueno, por una cuestión de primero por el tema del virus, de la pandemia, tratamos de resguardar a los adultos mayores para evitar contagios, que es una población un poquito más susceptible. Ujú. Entonces, nosotros mismos le decimos a las pacientes que no es necesario hacer los controles tan estrictos, por lo menos en los primeros 3-4 meses de la pandemia. Ahora ya estamos liberando un poquito más y le estamos diciendo que tienen que empezar a controlarse. Sí. Las pacientes jóvenes también tratan de patear un poquito los estudios para adelante, y por ahí el término medio, las pacientes alrededor de 50 años, son las que por ahí están un poquito más atentas, porque es la edad en donde uno es como que marca el comienzo de la primera elevación de la curva en la aparición del cáncer. Ujú. Y entonces esos son pacientes que están por ahí un poquito, a través de los años que nosotros venimos insistiendo, están un poquito más atentas. Ujú. Pero igual hubo una deserción
del 30-35% de los casos hasta acá estamos notando. Ujú. ¿La mujer se resiste habitualmente a hacer este tipo de controles? Si no, si, digamos, está el autocontrol, que por más que mucho se habla, no todas las mujeres saben hacerlo. Digo, suele hacerlo y después es como prolija en general la mujer promedio en Argentina, digo, ¿no? Yo creo que con todas las campañas que hemos hecho a lo largo de los años, ya se está concientizando más y la mujer se controla bastante. Quizás por ahí en lugares donde no hay tanto acceso a la salud o en ciudades un poquito más alejadas de los centros así urbanos, cuesta un poquito más y donde se detectan casos más avanzados de carcinomas en general. Pero generalmente las pacientes así de grandes ciudades son bastante prolijas con respecto a los estudios. Ujú. Hay mucha concientización permanentemente todos los años, se está hablando todo el mes de octubre y en general durante el año se hacen propagandas médicas donde se dice a pacientes que recurran a su control. Y los mismos centros de salud, hoy los mismos centros de diagnóstico que le recuerdan a los pacientes, principalmente de obra social y prepaga, que son las más fáciles de reclutar, de que tienen que hacer sus controles anuales, se los recuerda. Ujú. Así que eso también es una ayuda más para no poder escaparse de nosotros. Ujú. ¿Cualquier mujer en la Argentina hoy llega fácil a un mamógrafo? Mira, o sea, es fácil cuando estamos acá en la ciudad, en donde tenemos un mamógrafo a la vuelta o a 10 cuadras. Pero cuando ya nos alejamos un poquito de los centros urbanos, cuesta un poquito más. Cuesta más y principalmente en pacientes que no cuentan con una cobertura de salud, ¿no? Ujú. Ahí se les hace mucho más difícil. Ujú. Bien, a ver, Y me preguntaste, perdóname, me sí, preguntaste del autoexamen. El autoexamen es importante, es un complemento que deben hacer las pacientes para conocerse, para conocer sus mamas, para tratar de elegir un día en el año, en el mes, perdón, cuando, por ejemplo, después de menstruar, a las pacientes que están ciclando, que las mamas están un poquito más deshinchadas, y aprender a realizarse la glándula mamaria, verse el espejo si hay algún tipo de retracción o de deviación del pezón o cambios en la piel. Todas esas cosas van a hacer que uno acuda un poquito más rápido al control, pero el autoexamen por sí solo no es suficiente para diagnosticar un cáncer de mama, porque ujú, cuando lo toquemos se pasó un poquito el tiempo. ujú, La idea es encontrarlo a través de los estudios complementarios, ujú, como la mamografía y la ecografía, porque ahí va a ser no palpable y es ahí cuando tiene una alta chance de curabilidad, ujú. cercana al 90-95%. Ya que estamos en el mes de concientización de este tema, vamos a recordar algo que es tan básico. ¿Cuándo las mujeres deben empezar a hacerse una mamografía por año y luego algunas específicamente con menos tiempo de distancia entre una y otra, ¿no? Sí, nosotros recomendamos a través de la Sociedad Argentina de Hematología comenzar los estudios a partir de los 40 años, siempre y cuando no tengan ningún antecedente familiar estrecho con cáncer de mama, ¿no? Por ejemplo, las pacientes que tienen antecedentes de primer grado, que serían la madre, hermana o hija, se les recomienda realizar el primer control mamográfico a partir de los 30-35 años. Ujú, Y después ahí, si las mamas son normales, si no manifiestan ningún tipo de sospecha, se los puede espaciar un poquito más hasta llegar a los, o sea, hacer cada 2 años, no todos los años, hasta llegar a los 40 y a partir de ahí deben hacerse los controles todos los años. ujú, Normalmente en pacientes jóvenes o en mamas más densas, más fibrosas, más duritas, se acompaña con la ecografía. La ujú. ecografía tiene una sensibilidad mucho mejor cuando son esas mamas de pacientes jóvenes o que no vieron de mamar, pues se pueden encontrar nodularidades y cosas que no se ven a veces en la mamografía, ¿no? Ujú. Bien, le agradecemos mucho, doctor, este contacto. Siempre es bueno insistir en este tema, sobre todo cuando detectado a tiempo, esto es curable. Es curable. Seguramente.
Bueno, muchas gracias por contactarnos. A ustedes, hasta luego. Era el Adiós, doctor hasta luego. Luciano Casab, vicepresidente de la Sociedad Argentina de Mastología, jefe de la sección de mastología del Hospital César Milstein, el ex hospital británico. no, el francés. El francés, no me perdón, salía el nombre. justo el otro. 10 menos cuarto.